tenía. Me extendiste tus brazos cuando el mundo me abandonó. Me diste alegría cuando antes solo había amargura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Es por eso que yo te amo, Cristo. Es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Y por eso, Señor, yo te canto, y por eso yo te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Amén. Aleluya. No, aquí está. Gloria a Dios. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Dios les bendiga. Buenos días. Bueno, buenos días para los que están todavía en el centro de Estados Unidos, como nosotros aquí, que todavía estamos en la mañana. Y buenas tardes a los que nos siguen en el este o el Caribe. Que el Señor les bendiga.
Estamos gozosos porque el Señor nos regala un día más de vida, una semana más de vida en medio de esta situación tan difícil que vivimos. Podemos decir, hasta aquí nos ha ayudado el Señor y Dios ha sido más que bueno y más que benevolente. ¿Escuchaban la alabanza Me diste amor? En labios de dos individuos que se me olvidaron el nombre ahora mismo. Yo sé que son del grupo Linaje, pero sus nombres se me olvidó. Uno es Giovanni y el otro se me olvidó. Anyway, es una alabanza hermosa. Estamos muy gozosos. Si hay algunos que se conectan por primera vez con nosotros, soy el pastor Germán Sánchez, el pastor de la iglesia Alianza Vida, de la Alianza Cristiana Misionera, aquí en el estado de Texas, en la ciudad de Houston. Y aquí estamos sirviendo al Señor y adorando al Señor. Y ya estamos próximos, ya el mes que viene, a oficialmente abrir nuestras puertas. Estuve esta mañana una conversación con el superintendente del distrito de nuestra denominación, Alianza Cristiana Misionera, el reverendo Héctor Belén. Y ya para junio 14, que sería el segundo domingo de junio, ya tenemos el visto bueno para volver a nuestros templos, si es que no hay un cambio del condado. Aquí en nuestro condado Harris, la jueza de nuestro condado extendió la cuarentena hasta el 10 de junio. Así que tenemos que empezar nuestros servicios en nuestros templos el 14, domingo 14 de junio, con las debidas precauciones y de la manera que lo vamos a hacer. Ya lideré dando instrucción a los hermanos locales de nuestra iglesia de cómo se va a hacer y todos los detalles o todos los pormenores concernientes a la reapertura de nuestros servicios con el pueblo del Señor. Estamos bien contentos por eso, pero tenemos que tener cuidado porque todavía estamos ante el peligro de este, pues diríamos poderoso virus, porque es la realidad. Ha sido una pandemia muy fuerte, pero Dios ha sido bueno y para siempre su misericordia. Y hoy queremos compartir con ustedes una palabra poderosa y maravillosa que el Señor nos ha puesto en nuestro corazón bajo el tema Jesús el buen pastor. Así que les voy a invitar a orar conmigo en el nombre del Señor. Padre, Dios de gloria, Dios de amor, Dios de misericordia, te pedimos que en esta mañana y tarde, para algunos lugares, tú ministres y hables a nuestras vidas conforme, Señor, a nuestras diferentes necesidades. Te pido, Señor, que tú llegues a lo más profundo de nuestros corazones con esta palabra poderosa y la necesidad, Señor, sea suplida y seamos edificados a través de tu palabra. Y te pido, Señor, que tú hables a nuestras vidas. Y así cada hermano que esté en vivo ahora mismo o eventualmente ver este video, Señor, te decimos, habla a nuestras vidas. En el nombre poderoso del Señor. Amén. Bajo el tema Jesús el buen pastor, les invito al Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, en el versículo 11. Evangelio según San Juan, el capítulo 10 y en el versículo 11. Y en lo que van buscando en sus Biblias, los que vayan a usar su Biblia, su tableta, su teléfono y quieran acompañarnos en la lectura, pues les saludamos a todos en el amor del Señor y a todos los hermanos de nuestra iglesia local. Que el Señor les bendiga. El pastor les extraña un montón. Y a aquellos amigos, familiares y otras personas que se conectan con nosotros alrededor de alguna parte del mundo, que el Señor les bendiga poderosamente una vez más. Bajo el tema Jesús el buen pastor, Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 11, dice la Biblia: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Vamos a repetir ese verso bíblico otra vez tan poderoso. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Te invito a compartir este live
en tu perfil para que otras vidas puedan ser edificadas con esta enseñanza bíblica. Pregunto, ¿cuánto nos hemos sentido en nuestra vida, o cuánto hemos sentido que nuestra vida está fuera de control? Ante la situación que estamos viviendo, estoy seguro que muchos han sentido que su vida está fuera de control. De hecho, muchos de los que hemos estado por mucho tiempo en cuarentena, hasta confundimos los días, ni sabemos ya ni los días que vivimos. No sabemos si es lunes, martes o qué día es. Tenemos que estar más pendientes que otras veces a qué día estamos viviendo. Ayer me llama un hermano de la iglesia, y cuando termino de hablar con este hermano le digo, bueno, nos vemos mañana en el servicio online, y me dice, adiós, ¿verdad que mañana es domingo? O sea que, y me dice riéndose, no sé ni los días que estoy viviendo por esta situación, pero la realidad es que de alguna otra manera más profunda, muchos sienten que su vida está fuera de control. Otros se sienten completamente solos, otros se sienten inseguros, otros se sienten abandonados y muchos se sienten maltratados. Peor aún, hay algunos que se sienten alejados. Y en el peor de los casos, algunos se sienten alejados de nuestro Dios poderoso. En términos generales, como va a ser la enseñanza de esta mañana o de esta tarde, muchos se sienten como ovejas sin pastor. Sin entrar en muchos detalles, me imagino que hay algunos hermanos de la iglesia donde yo pastoreo o a la iglesia donde usted asista, los que estén viendo este video, que en medio de esta situación, el estar tanto tiempo sin reunirnos, sin congregarnos, muchos se sienten como ovejas sin pastor, aun cuando el pastor está ahí, de alguna manera presente. La realidad es que hay muchos pastores que no están presentes y muchos se sienten de esa manera, se sienten como ovejas sin pastor. Hay personas que dicen, o hay personas que te dicen, te queremos mucho. Hay personas que incluso prometen cuidarte y estar contigo, y muchas veces nos sentimos defraudados o lastimados porque las personas que nos han dicho que nos quieren mucho y que van a estar con nosotros no cumplen sus promesas o no cumplen sus palabras. Y cuando vemos esas promesas rotas, pues obviamente nos sentimos heridos, nos sentimos defraudados con aquellas personas que de alguna manera nos han fallado y nos han dado la espalda o nos han dejado. Posiblemente intencionalmente o posiblemente inintencionalmente. Pregunta que yo hago: ¿alguna vez te has sentido defraudado por tus padres? Posiblemente sí. ¿Te has sentido alguna vez defraudado por tu esposo o tu esposa, tu cónyuge? ¿Te has sentido alguna vez defraudado por algún familiar? ¿Te has sentido defraudado alguna vez por una persona que tú admiras mucho? ¿Te has sentido alguna vez defraudado por algún amigo, vecino, compañero de trabajo? Las posibilidades son bien altas. Sí, posiblemente te has sentido defraudado por tus padres, tu cónyuge, de algún otro familiar, amigo, compañero de trabajo o alguien que tú admirabas. Pero todavía es más fuerte y más doloroso cuando te has sentido defraudado por algún líder religioso. Y yo creo que todos en algún momento nos hemos sentido de esa manera. Ahora, ¿cómo esas personas te han decepcionado o te han defraudado? Bueno, para poder nosotros sentirnos defraudados o decepcionados, tendríamos que entender lo que significa estar decepcionado o defraudado de una persona en toda la extensión de la palabra. Porque una decepción es causada
O una decepción la podemos definir como un engaño. Cuando me siento decepcionado, defraudado, pues posiblemente me siento engañado. O me siento insatisfecho, porque posiblemente no te engañaron. Simplemente te sientes insatisfecho con las expectativas que tú tenías de esa persona que te defraudó o te decepcionó. O sea que las expectativas que nosotros nos hacemos de una persona pueden cambiar y van a cambiar nuestro estado de ánimo o cómo nosotros nos vamos a sentir. Pero la realidad que las decepciones son dos emociones primarias, que sería la sorpresa y la pena. Les voy a dar un ejemplo. Yo he pastoreado ya por 20, 21 años y he pastoreado 5 iglesias. Y en este tiempo que he pastoreado, en estos 20 y pico de años, en estas 5 iglesias, han habido momentos donde el elemento sorpresa no era lo que yo esperaba, y eso causa en mí una pena. Y obviamente, pues ese es el resultado, y eso es lo que causa en nosotros una decepción. Es bien difícil sorprender a un pastor. Los hermanos de mi iglesia, los que yo pastoreo actualmente aquí en Houston, ellos hacen su mayor esfuerzo cada vez que llegue el día del pastor en el mes de octubre por sorprenderme de alguna manera o de otra, y en su mayoría de las veces lo logran, me sorprenden. Pero han habido ocasiones, no con esta iglesia, sino en otros momentos o en alguna otra iglesia, donde han querido sorprenderme y yo no me he sentido sorprendido. No me he sentido sorprendido. Pues tal vez lo asumí, ya me imaginaba, ya sabía. Y la sorpresa que me dieron, ellos pusieron su mayor esfuerzo, pero tal vez yo esperaba otra cosa. Y eso nos causa pena. Y esa pena nos va a llevar a la decepción. Pero no hay malas intenciones. Han habido casos en nuestra vida, en diferentes situaciones, donde esa decepción ha sido intencional. Y eso nos duele y eso nos hiere. Y en la situación como la que estamos viviendo ahora mismo, a través de esta pandemia, de esta cuarentena, de este encerramiento, de estar encerrados, obligados, muchas veces nos hemos sentido decepcionados por amigos, familiares, líderes religiosos y muchas personas más, porque no han cumplido con nuestras expectativas. Pero hay algo que tenemos que nosotros entender todo. Número 1, nosotros estamos viviendo en un mundo que es hostil por culpa de la decadencia moral, por culpa del pecado que ha traído esta decadencia moral en este mundo. Vivimos en un mundo que es hostil, un mundo que es completamente peligroso. Tan es así que son muchas las personas que viven bajo rejas, son muchas las personas que viven con las puertas cerradas, bajo llave, por temor a los maleantes, por temor a las personas que nos rodean, si nos hacen daño hasta nuestros propios vecinos. Hace un año yo vivía en otro apartamento, en otro complejo de apartamentos aquí en Houston, y recuerdo que uno de nuestros hermanos en la fe, que posiblemente me está viendo ahora, frente a su apartamento, en un descuido dejó las ventanas abiertas del carro, o dejó el carro sin seguro, cualquiera haya sido la razón. El asunto es que el carro estaba abierto y se les olvidó que ahí estaban sus herramientas, y al otro día por la mañana se encontró con que no había herramientas. Se las llevaron todas, se las tumbaron. ¿Quién se lo pudo haber tumbado? Un vecino, alguien que vivía ahí mismo. Y esas cosas nos decepcionan, nos decepcionamos de los vecinos, del complejo, de las personas que nos rodean. Entonces pensamos a buscar quién habrá sido el que me tumbó mis herramientas. Entonces empezamos a buscar culpables. ¿Cómo los buscamos? Pues pensando quién es el que se ve más malo en la comunidad, quién es el que tiene cara de malo, quién es el que tiene fama de sinvergüenza.
Y posiblemente quien se tumbó las herramientas o nos robó ha sido la persona que menos usted se espera. Y eso nos causa decepción. Y si logramos averiguar quién fue, y es una persona que no nos imaginábamos que podía hacer eso, la decepción es muy grande. Pues porque vivimos en un mundo que por la decadencia moral, por culpa del pecado, es hostil, es peligroso. Y por eso la gente vive encerrada, viven alejadas. Y ni siquiera se quieren mezclar con nadie. Jesús hace mención de este tipo de personas malintencionadas que nos rodean, porque la mayoría son malintencionadas. En esta tarde y mañana vamos a tocar un poquito esta enseñanza sobre la puerta y el pastor. Y esta enseñanza que vamos a discutir hoy tiene un incidente precedente. Los fariseos de la sinagoga demostraron ser malos pastores. La intención de ellos era solamente mantener una autoridad arbitraria, sin sentir compasión por un hombre que había nacido ciego. O sea que el objetivo de los fariseos en esta situación que precede esta enseñanza sobre este ciego de nacimiento, aquí vemos un grupo de fariseos que simplemente querían mantener una autoridad y no sentir ningún tipo de compasión por este ciego que había nacido así. Y obviamente eso va a crear decepción en las personas que están en ese panorama, porque están viendo unos líderes religiosos que están manteniendo una autoridad arbitraria que no siente ningún tipo de compasión, y eso va a crear decepción en la gente que están ahí, en el mismo ciego y en las mismas personas que están rodeando a este ciego. Pero esa situación es la que usa nuestro Señor Jesucristo para ilustrarnos que Él es el buen pastor. Jesús es el buen pastor y lo vamos a ver aquí ilustrado. Primero pregunto, ¿habrá alguien que se preocupa por ti? Después yo haber dicho todo lo que había dicho, tendríamos que preguntarnos, ¿habrá alguien que realmente se preocupa por mí? ¿Existirá alguien que se preocupa por mí? En un mundo hostil, en un mundo peligroso, en un mundo donde nos sentimos abandonados por Raimundo y todo el mundo, ¿habrá alguien que realmente se preocupe por mí? En este pasaje bíblico de San Juan capítulo 10 que acabamos de leer, los versículos del 1 al 13, que es donde nos vamos a concentrar, vamos específicamente al versículo 10 ahora en este momento. Dice, este versículo habla de un ladrón. Y los ladrones solo vienen, como dice la Biblia, a hurtar, a matar y a destruir. A eso vienen los ladrones. A hurtar, a matar y a destruir. Pero a diferencia de ese ladrón o de los ladrones, Jesús dijo que Él había venido para que tengamos vida. Entonces, ¿habrá alguien que se preocupa por mí? Pues sí, hay alguien que sí se preocupa por ti, y ese se llama Jesucristo, porque Él dijo claramente que Él ha venido para que tengamos vida. Alabado sea el Señor. Hay personas que pretenden ser nuestros amigos, aleluya. Hay personas que solo quieren aprovecharse de nosotros, y Jesús compara al buen pastor con esos falsos pastores que en esta enseñanza Jesús le llama los asalariados. El asalariado no es el dueño. Yo quiero que te entiendas bien esto. El asalariado no es el dueño. Y por tanto, el asalariado, cuando ve las dificultades, ¿qué hace un asalariado? Él huye. Porque al asalariado no le importan las ovejas. Usted lo puede ver en el versículo 13. O sea que en esta comparación que Jesús hace, que Él sí se preocupa por nosotros, que Él sí nos ama, que Él sí nos entiende, Él compara al buen pastor
con aquellos falsos pastores, con aquellos falsos líderes. Y en esta mañana vamos a aplicarnos a aquellos amigos, familiares que supuestamente nos aman, que supuestamente se preocupan por nosotros, pero son asalariados. Y asalariado también implica personas que están pagadas o personas que tienen un interés particular. Pero ¿qué pasa? El asalariado no es el dueño, entiéndelo. El asalariado no es el dueño. Porque el asalariado, el que tiene otro interés, el que tiene otra intención, cuando él ve las dificultades, ¿qué él hace? Huye. Porque realmente no le importa las ovejas o no le importa tu situación. Eso hace un asalariado. Eso hace uno que está pendiente a otra cosa. Eso es lo que hace uno que está pendiente a o tiene un interés particular. Eso hace un asalariado. Les había mencionado que a veces nos sentimos decepcionados por líderes religiosos. Muchos líderes religiosos son asalariados. Y por ser asalariados no son los dueños. Jesús es el pastor de pastores y Él es el dueño del rebaño. Por lo tanto, Él se interesa así por ti. ¿Habrá alguien que se preocupa por mí? Sí, hay alguien que se preocupa por ti. Y ese se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Él no es asalariado, Él es el dueño. Eso no quiere decir que vamos a meter dentro del mismo paquete a todos los líderes. Hay líderes que sí se preocupan por ti. Hay familiares que sí se preocupan por ti. Hay amigos que sí se preocupan por ti. Pero esos que se preocupan por ti, en su mayoría, son personas llenas del Señor, llenas del amor de Dios y que emulan la vida de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el dueño del redil. Y por cuanto Él es el dueño, Él sí se interesa por ti. El asalariado, cuando ve dificultades, él huye. Alguien dijo en alguna ocasión que en el hospital y en el cementerio es que se conocen quiénes son realmente nuestros amigos. En el momento de dificultad es que realmente se conoce quién nos ama y quién no. Porque hay muchas maneras de demostrar ese amor hacia cada uno de nosotros. Jesús en contraste dijo claramente que Él es el buen pastor. Alabado sea el Señor. ¿Y qué hace un buen pastor? En el versículo 11 dice, que fue el que leímos cuando comenzamos, el buen pastor su vida da. Su vida da el buen pastor. ¿Y cómo Él da su vida? La Biblia dice que Él pone su vida, Él la entrega, Él la pone en la raya, Él la puso en el madero. Por eso es que Jesús es el pastor de pastores. Por eso es que Él se puede llamar a sí mismo el buen pastor, porque Él dio su vida. ¿Y cómo Él la dio? Poniéndola. Versículo 11, poniendo su vida. No todos están dispuestos a poner su vida. No todos están dispuestos a correr la milla extra. Por eso es que tú te sientes defraudado. Por eso es que tú te sientes decepcionado. Pero Jesús no defrauda. Jesús no decepciona. Él es el buen pastor. Y aquellos que estamos llenos del Señor, y aquellos que tenemos la presencia de Dios, y aquellos que vivimos para el Señor, y aquellos que le hemos dado nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, nosotros estamos dispuestos de alguna manera a bendecirte y apoyarte, emulando lo que el buen pastor hizo. Nosotros no podemos dar nuestra vida como la dio el Señor Jesucristo. Cuando se trata de tu salvación, solamente Jesucristo dio su vida. ¿Y cómo Él la dio? Poniéndola. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Nosotros los líderes religiosos, vamos a llamarlo así, nosotros los pastores, incluso otros amigos, otros creyentes que están llenos del Señor, por culpa de la decadencia de pecado que hay, posiblemente te hemos fallado en algún momento dado. Sí, posiblemente te hemos fallado en algún momento dado. Tal vez no cumplimos con las expectativas que tú estabas esperando.
tal vez no estuvimos a tiempo ahí, pero Jesús no. Jesús siempre está ahí. Él es el buen pastor. ¿Cuál es el trabajo del pastor? ¿O cuál es el trabajo en general de un pastor? Bueno, si vamos a buscarlo de manera tradicional, el pastor es una persona que guarda y guía el ganado que está al aire libre. El trabajo del pastor se conoce como pastoreo. Pastoreo porque justamente el pastor es el que se queda pendiente, observando que los animales que él está pastoreando estén bien y estén seguros mientras están pastando. Dentro del mundo evangélico, dentro del mundo eclesiástico, en el ámbito cristiano, el pastor es un ministro que tiene una congregación de fieles. Y en este sentido, el pastor es un líder que dirige, que conduce a los creyentes por el buen camino. Por lo tanto, el pastor cuida y alimenta el espíritu de sus fieles. Además, el buen pastor conduce, enseña. Jesús es el buen pastor. El versículo 14 dice que Él conoce sus ovejas y las conduce. Una recomendación y una observación que quiero hacer en este momento es, o por eso es que se recomienda que las iglesias deben de tener 125 miembros, y en el caso de que tengan más, por cada 125 o 100 miembros tiene que haber un pastor asistiendo, pero un pastor que sea competente, alguien que tenga un llamado de Dios. ¿Por qué? Porque para poder cumplir con todas las necesidades de la gente, 125 personas creo que es más que suficiente. El pastor es uno solo. Las ovejas son muchas. Y tratar de guiar un pueblo de ciento tanto de personas, de enseñarles, de guiarlas, de aconsejarlas, es un poco complicado. Esa es la razón por la cual se recomienda que las iglesias deben de tener una cantidad de 125 personas, y si sigue creciendo, pues vamos a extendernos, vamos a abrir otras obras, o tengamos un buen equipo de trabajo que nos ayude a asistir, porque el pastor conduce, dirige, enseña, orienta, predica, y lo tenemos que hacer con la mayor responsabilidad. Jesús es el buen pastor, y como Él es omnisciente, omnipotente, omnipresente, nosotros tenemos el mayor cuidado, porque Jesús es el buen pastor y Jesús no nos va a decepcionar, Jesús nunca nos va a desamparar. El versículo 14 dice que Él nos conoce. ¿Por qué este concepto es importante? Pues es que estoy recomendando y les estoy diciendo que la iglesia debe tener ese tamaño. Porque yo, créanme, que puedo lidiar con máxime 100 a 125 personas y decir de alguna manera que los conozco. El conocer es importante. El saber conocer a las personas que nosotros dirigimos es importante. Porque cuando uno les conoce, uno sabe cómo tratarles, uno sabe cómo animarles, uno sabe cómo orar por ellos. Jesús, el buen pastor, nos conoce a todos. Y Él sabe cómo bregar con nosotros. Vamos a ser honestos, hermanos. Ustedes que me están viendo ahí. Admitamos que somos difíciles. Admitamos que somos complicados. Admitamos que no es fácil
manejarnos a nosotros. Si muchas veces nosotros mismos decimos, si a veces ni yo mismo me entiendo. ¿Cuántas veces usted ha dicho eso? ¿Cuántas veces usted ha dicho, ni yo mismo me soporto? Hay días que me levanto que yo mismo no me aguanto. Pues ¿cuánto te puede aguantar el pastor si no te aguantas tú? Déjame usarme de ejemplo yo mismo, para que nadie salga raspado. Si usted mismo admite que usted mismo no se aguanta, que muchas veces usted no sabe cómo tratar, cómo manejar situaciones, ¿cómo puede otro humano con debilidades parecidas a las tuyas tratar de ayudarte? Si a veces nosotros mismos no nos aguantamos. Gloria a Dios por el pastor de pastores, por Jesucristo, porque dice el versículo 14, Él nos conoce. Él nos conoce. Cuando una oveja nueva llega al redil donde yo pastoreo, oh wow, los primeros meses cómo cuesta. Y si es una persona que no es muy fiel congregándose, cómo cuesta conocer a esa oveja para saber cómo tratarla. Porque hay ovejas unas más sensibles que otras. Somos diferentes estados de ánimo, diferentes maneras de pensar, diferentes culturas, diferentes situaciones. Y de la única manera que un pastor puede enseñar y guiar de manera más apropiada es cuando conoce las necesidades del redil. Jesús es el buen pastor, porque Jesús es Dios. Él su vida dio, la puso en el madero y Él nos conoce. Jesús nunca nos va a defraudar, como posiblemente te puedo defraudar yo, como posiblemente te puedo decepcionar yo. Nadie conoce mejor nuestras necesidades y nuestras circunstancias que nuestro Señor Jesucristo. Él sí nos conoce, Él sí nos entiende. Entonces ahora yo pregunto, ¿te gustaría tener un buen pastor? ¿Te gustaría tener un pastor que te cuide? ¿Te gustaría tener un pastor que esté pendiente de ti? Que no te decepcione, que no te falle. Por eso es que tú tienes que mirar al buen pastor, a Jesucristo. Porque posiblemente nosotros te vamos a en algún momento a decepcionar y a fallar. Aun cuando tratamos de dar lo máximo. Pero Jesús nunca te va a fallar. Jesús nunca te va a decepcionar. Porque Jesús te conoce y conoce tus necesidades. Nosotros los seres humanos, los líderes religiosos, los líderes cristianos, aun cuando tengamos nuestra mayor intención, te podemos en algún momento decepcionar y te podemos fallar. Pero Jesús no. Ahora, para ser parte del rebaño, usted tiene que entrar a Él. ¿Y cuál es la única entrada para ser parte del rebaño? ¿Cuál es la única entrada para ser parte del rebaño? Si usted va al versículo 9 de ese mismo capítulo, Jesús, además de ser pastor, Él dijo, yo soy la puerta. En los tiempos antiguos, el redil era cercado solamente por piedras y no había un portón. Lo que había era una abertura por donde entraban y salían las ovejas. Y en esa abertura era donde el pastor dormía para proteger a sus ovejas. O sea, en otras palabras, que literalmente el pastor era la puerta. Él era la puerta. Y Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. O sea que al Jesús decir, yo soy la puerta, Él está afirmando que la única manera de entrar a la familia de Dios
era a través de Él mismo. Jesús es la puerta, y para entrar al redil del Señor y para ser parte del redil de Jesús, tenemos que entrar a través de Él, porque Él es la puerta. Y Él asimismo lo afirma: Él es la puerta. La única manera de ser parte del rebaño es a través de Jesucristo. La Biblia enseña que solo hay una entrada al cielo, y esa entrada al cielo es por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, la puerta. Jesucristo, la puerta. Ni la religión ni las obras te pueden salvar, solo Jesucristo. Ayer escuchaba a una persona decir que después que uno le dé el corazón al Señor, uno tiene que hacer una serie de otras cosas para mantener esa fe. Y sabes que eso es una teología incorrecta, porque la salvación es a través de nuestro Señor Jesucristo, y lo que tenemos que es creer en nuestro Señor Jesucristo. Y una vez tú crees en el Señor Jesucristo, usted es salvo y tiene seguridad de salvación. Y usted no tiene que hacer obras para mantener la salvación. Usted hace obras porque cuando está agradecido, no para mantener su salvación. Cuando usted es salvo, usted tiene seguridad de salvación. Aleluya. Porque Él es la puerta, Él es el Salvador. Y la confirmación de lo que yo estoy diciendo está en el versículo 28, porque dice que nadie las arrebatará de mi mano. Una vez usted esté en Cristo y usted está en las manos del Señor, nadie te va a quitar, nadie te va a arrebatar de las manos del Señor. Eso se llama seguridad de salvación. Si usted creyó en Cristo y usted es salvo, usted no tiene que hacer nada para mantener su salvación. Usted tiene que trabajar en agradecimiento, pero no para mantener lo que ya el Señor te entregó y lo que ya el Señor te dio. Él nos conoce, Él es la puerta. Pero hay algo más en el versículo 27 que me llama la atención. Dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. O sea, las ovejas conocen la voz del pastor. Cuando hay una buena relación entre el pastor y las ovejas conocen. Las ovejas conocen al pastor y le siguen. Hay una bebé en nuestra iglesia. Debe tener de nacido ahora mismo, creo que 3 meses. Y antes de nacer esa niña, desde que estaba en el vientre de su mamá, escuchaba la voz del pastor y en el vientre de la mamá saltaba. Y nosotros hace un mes atrás fui a visitarles y la niña escuchó la voz de este loquito pastor y se sonreía, porque esa bebé conoce la voz del pastor. Me testificaba su mamá los otros días que puso el Facebook Live y la niña en su cuna se reía porque escuchaba la voz del pastor. La fue identificando desde que es pequeña, lo van identificando, conocen la voz del pastor. Pues mira, la misma aplicación o el mismo principio aplica a nosotros con nuestro Señor Jesucristo. Si usted tiene una relación con nuestro Señor Jesucristo, usted conoce la voz del Señor Jesucristo. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, versículo 27. La pregunta que yo me hago ahora mismo es: ¿oyes tú la voz de Jesús? Posiblemente muy poco, regularmente, casi nunca. Porque hay personas que su testimonio me dan a entender a mí que no están escuchando la voz del pastor.
Hay personas que, de acuerdo a su comportamiento, tal parece que no escuchan la voz del pastor. En estos tiempos de pandemias y de cuarentena, hay muchos que están escuchando de aquí y de allá. A través de las redes sociales escuchan todo tipo de voz. Pero aquellos que tienen una relación con el Señor Jesucristo, cuando oyen o escuchan algo que no va de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, uno inmediatamente lo rechaza. Porque uno conoce la voz del pastor, a Jesucristo. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si usted es un lector de la Biblia y si usted tiene una relación con el Señor a través de su palabra y lee la palabra de Dios y tiene una vida de oración, usted conoce la voz del Señor Jesucristo. Y cuando usted escucha algo que no va de acuerdo a la palabra de Dios, usted inmediatamente lo rechaza. No le presta atención, porque usted escucha la voz de Jesús y usted la conoce. Mis ovejas oyen mi voz. Cuando Jesús habla, nosotros le escuchamos y sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que vivimos en un tiempo donde hay muchos falsos maestros, muchos falsos profetas, muchas personas que se hacen llamar el Cristo, muchas personas que vienen con otro evangelio. Pero los que estamos en Cristo y los que tenemos una relación con el Señor y tenemos una vida de devoción con nuestro Señor Jesucristo y leemos la Biblia, nosotros conocemos la voz del Señor. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Cómo podemos oír la voz de Jesús hoy en día? Te lo repito una vez más, a través de su palabra. ¿Por qué hay tanta confusión que te llevan a decepción? Te sientes defraudado porque no estás oyendo la voz del pastor. Jesús es el buen pastor y a través de su palabra le podemos escuchar. Él es el buen pastor y el buen pastor nos promete vida eterna a los que pertenecemos a Él. Versículo 28. Si hemos creído en Jesús, si has creído en Jesucristo, eres una de sus ovejas. Y la seguridad de eso, como había mencionado y había adelantado, no pereceremos jamás. ¿Por qué? Porque nadie nos va a arrebatar de la mano del Señor Jesucristo. Nadie nos va a arrebatar de su mano. Nadie. Si estamos en las manos del Señor, nadie nos va a arrebatar de la mano del Señor y no vamos a perecer. No vamos a perecer. Versículo 28. La Biblia es la voz de Dios. La Biblia es la voz del pastor. Y el pastor le está diciendo: yo les doy vida eterna a los que a mí pertenecen y a los que han creído en mí. Y la seguridad de esa vida eterna es que no van a perecer y nadie lo va a arrebatar de mi mano. Nadie. Amigos, familiares, líderes religiosos y otros más nos pueden decepcionar, nos pueden defraudar. Pero Jesús no. Jesús es el buen pastor y te ha prometido y garantizado vida eterna. Y no vas a perecer jamás. En medio de la situación que estamos viviendo, tan complicada y tan difícil, tenemos la seguridad de que nadie nos va a arrebatar de la mano del Señor. Nadie. Porque lo dice el Señor. El problema es cuando escuchamos otras cosas y no identificamos la voz de Dios. Eso significa que no hay comunión, hay decadencia espiritual. Y cuando hay decadencia espiritual viene la confusión. Jesús es el buen pastor. Y si usted tiene comunión con Él, usted conoce su voz. Concluyo.
Voy a mencionar una serie de frases y te pregunto, o quiero que analice, ¿cuál de las siguientes frases te describen a ti mejor? Escúchame, número 1. ¿Confía solamente en Jesucristo para ser salvo? ¿Confía solamente en Jesucristo como el pastor de pastores para ser salvo? 2. ¿Tú confías en Jesucristo, pero también en tus buenas obras y en tu religión para ser salvo? Número 3. ¿Estás seguro de que tú perteneces al rebaño de Jesucristo? Y por último, no estoy seguro si estoy dentro o fuera del rebaño. Yo no sé cuál es tu situación, honestamente. Volvemos al principio. ¿Te has sentido decepcionado o defraudado en estos tiempos por familiares, amigos, líderes o personas que tú admirabas y posiblemente te fallaron? Pero Jesús es el buen pastor. Número 1, Él nos conoce. 2, Él es la puerta que nos dio entrada al rebaño. 3, Él nos ha prometido vida eterna. 4, Él ha dicho que nadie nos va a arrebatar de su mano. Y más importante aún, si tienes ese tipo de relación con Él, tú conoces su voz. Posiblemente estás oyendo muchas cosas. Estamos en unos tiempos donde lo único que tenemos disponible son redes sociales para congregarnos. Y son muchas las invitaciones que recibimos a través de las redes, pues para escuchar sermones, servicios. Y qué bueno que haya muchos cultos, muchos servicios a través de las redes sociales. Pero ten cuidado. Identifica la voz de Jesús a través de su palabra. Vas a escuchar muchas cosas, pero si tú tienes una buena relación con Jesús, tú vas a identificar si esa voz es de Jesús o no. Pero si el caso tuyo es que tú no tienes una relación con Jesús, pues yo quiero que sepas que de la única manera que tú puedes entrar a ser parte del redil de Él, del rebaño de Jesús, es a través de Él mismo, porque Él dijo que Él es la puerta. Así que yo te voy a invitar a que tú reflexiones. A que tú reflexiones. Yo no sé con qué tú te identificas. ¿Tú crees que Jesucristo, tú confías solamente en Jesucristo para ser salvo? ¿Tú confías en Jesucristo y en tus buenas obras y en tu religión para ser salvo? No estoy seguro si pertenezco al rebaño. No estoy seguro si estoy dentro o fuera del rebaño. Yo no sé cuál es tu situación. Yo sí te puedo decir que Jesús es la puerta y es el único camino para ser salvo. Las buenas obras no te salvan. Tu religión no te salva. Pero si tú estás en Cristo, eres salvo en Cristo. Y si entraste por la puerta que es Cristo, eres parte del rebaño. Y más importante aún, nadie te va a arrebatar de la mano del Señor Jesucristo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la enseñanza bíblica. Gracias por la reflexión. Gracias, Señor, porque tú eres el buen pastor.
Hay mucha gente que en esta mañana y en algunos lugares en esta tarde han escuchado esta enseñanza, Jesús. Tú eres el buen pastor. Tú no defraudas, tú no decepcionas. Hay muchas vidas que me están escuchando que se han sentido defraudados y decepcionados en medio de esta situación que estamos viviendo por amigos, familiares, incluso por líderes religiosos. Y se sienten perdidos como ovejas sin pastor. Pero tú eres el buen pastor. Y eres tan bueno que diste tu propia vida y la pusiste en el madero para que tengamos vida eterna, seguridad de salvación, y nadie nos va a arrebatar de tu mano. Y tú como buen pastor nos vas a guiar y nos vas a conducir y nos vas a alimentar y nos vas a proteger y nos vas a guardar. Y aun cuando en nuestra humanidad vengan los momentos difíciles, podemos acudir a ti y tú nos vas a dar la palabra de fortaleza, de sabiduría, nos vas a guiar a pastos frescos. Gracias, Dios. Si hay alguno que en esta tarde o mañana te entregue el corazón, te pido, Señor, que tú perdones sus pecados. Si hay alguno que esté entrando, Señor, por la puerta al redil, al rebaño, a tu redil, te pido, Señor, que tú le perdones, que tú le recibas. Señor, que tú transformes su vida y que de aquí en adelante comience a vivir solo para ti, solo confiando en ti, porque tú no fallas, porque tú no decepcionas, porque tú no defraudas, porque tú eres el Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.